al Señor. Vamos a entrar en materia esta noche y nos vamos a ir al libro de Mateo capítulo 6, versículo 34. Le damos a Dios toda la gloria, toda la honra y leemos su palabra en esta noche honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: no se preocupen por el día de mañana, porque mañana, gracias hijo, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Muy bien, el Señor Jesucristo decía en su palabra que no nos preocupemos por lo que habríamos de comer, por lo que habríamos de beber, por lo que habríamos de vestir. Y todas estas son cosas básicas que nosotros necesitamos. Y el Señor nos decía que tampoco nos preocupáramos por el día de mañana, porque hay cosas presentes que hay que atender. Pero el Señor no lo decía en el sentido de irresponsabilidad. El Señor no lo decía en el sentido de que no tenemos que hacer planes, en el sentido de que no tengamos metas, que no tengamos proyectos, sino que lo hacía en el sentido que nosotros nos podíamos depositar en Él y que nuestra confianza estuviera en Él, porque Él nunca nos iba a dejar, Él nunca nos iba a abandonar, y lo que nosotros necesitáramos para seguir adelante, nosotros lo íbamos a tener. Pero sabe que vienen siempre tiempos donde esas perspectivas de vida que uno tiene, esa visión de vida que uno tiene, muchas veces por las situaciones que nosotros atravesamos, como que se empiezan a desquebrajar, como que empezamos a perder la perspectiva y como que pensamos a perder la esperanza. Y por eso esta noche yo quiero hablarle bajo este tema: ¿qué será de mi futuro? ¿Qué será de mi futuro? Yo no sé si usted se habrá hecho esa pregunta, pero creo que en Honduras casi un 99% se han hecho esa pregunta: ¿qué será de mi futuro? Y quizás muchos están viendo con nubarrones el futuro, muchos quizás están creyendo que no pueden levantarse de situaciones, ¿verdad?, como las que hemos pasado. A nuestro alrededor encontramos voces, y no digo que no sean ciertas, ¿verdad?, porque hay expertos que dicen que es bien difícil que nos podamos levantar. Ahora, está bien que piensen así, porque ellos piensan lo que sus ojos pueden ver, lo que las estadísticas dicen y lo que ellos han aprendido en una universidad. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación. Y nosotros sabemos, amados, que siempre en este mundo vamos a tener situaciones que van a atravesarse nuestro camino, que se van a poner ahí como una barrera. Y si nosotros solamente observamos la barrera, si nosotros solamente observamos lo que aparentemente no nos va a dejar avanzar, vamos a perder toda esperanza de vida. Nuestros sueños se van a diluir, se van a quebrar. Y quiero que tomemos como base esta noche a un personaje en la Biblia, para que lo tomemos de modelo. Aunque encontramos en la Biblia un sinnúmero de modelos donde Dios nos ha mostrado cómo ha estado con esas personas, con esos personajes que han sido llamados por Él, por Dios, y han atravesado crisis, y siempre Dios les ha dado la victoria. Y quizás usted dirá: pastor, pero está hablando de hombres de la Biblia. Nosotros somos hombres también de la Biblia. Nosotros somos hombres también de Dios. Cuando digo hombres, estoy hablando de hombres y mujeres que han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Nosotros estamos escribiendo también el libro de los Hechos. Entonces, al igual de estos hombres que fueron llamados, usted y yo hemos recibido un llamado de parte de Dios. Y aunque nos encontremos con situaciones difíciles, aunque nos encontremos con este tipo de circunstancias, nosotros no dependemos de las circunstancias, pero sí dependemos de Dios. Y sabe que cuando Dios llama a Moisés y Dios le dice a Moisés: Moisés, yo te he escogido para un proyecto mío, y el proyecto es que saques a mi pueblo que está esclavo en Egipto. Y le dice y le pregunta, después de
ponerle un montón de trabas, ¿verdad? Moisés, cosas que él miraba dentro de sí mismo como limitaciones. Y decía Moisés, es que yo no lo voy a poder hacer por esto, por lo otro y por lo otro. Y Dios le dijo, no te preocupes, si yo te he llamado, lo vas a poder hacer. Y yo te voy a proporcionar lo que necesitas y voy a poner a tu lado las personas que van a estar contigo y vas a sacar adelante el proyecto que yo te estoy encomendando. Pero le pregunta a Moisés, ¿y cuál es la garantía de que yo sé de que voy a tener la victoria, que yo voy a encontrar al final de lo que me está diciendo es real? Y le dice el Señor en el libro de Éxodo capítulo 3 y versículo 12, y le da esta garantía. Le dice, Dios le responde, ve, porque yo estaré contigo. Primera garantía. Y luego le dice el Señor, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Sabe que yo he estado analizando esta garantía que Dios le da a Moisés y en realidad yo no le encuentro ninguna lógica. Es como que yo le pida prestado a alguno de ustedes y le diga, Tabito, préstame 500 pesos. Y Tabito me dice, con mucho gusto, pastor, si quiere 1000 se los presto. ¿O no, Tabito? Sí, dice Tabito. Vea, pues que sean 1000. Y que me diga Tabito, pastor, pero ¿yo cómo voy a saber que me lo va a pagar? Porque usted no está trabajando, porque usted tiene esto, porque usted tiene problemas acá. ¿Qué garantía tengo yo que me lo va a pagar? Y que venga y le diga yo a Tabito, Tabito, la garantía que te doy es que cuando yo tenga el dinero te lo voy a venir a dejar. ¿Qué garantía es esa? ¿Verdad que no tiene mucha lógica? Y entonces Dios le está dando este tipo de garantía a Moisés y le está diciendo, la garantía que te doy que vas a tener éxito en el proyecto es que en este mismo monte, que era el monte Sinaí, el monte Horeb, el monte de Dios, en este mismo monte vas a venir y vas a adorar. Entonces Dios le está diciendo, tienes que creer y con tus mismos ojos lo vas a ver. Si nosotros lo podemos resumir así. Ahora, quiero que nos demos cuenta esta noche que siempre que Dios tiene un proyecto de vida para alguien, sabe que los proyectos de Dios son particulares para cada uno de nosotros. Dios tiene un trato particular para cada uno de los que estamos aquí. El trato conmigo es diferente al trato suyo, al trato de mis hijas. Y Dios deposita proyectos de vida diferentes para cada uno. Mire la grandeza de nuestro Dios. Ahora, quiero que analicemos que siempre que Dios ha tenido un proyecto de vida para alguien, que Dios le ha trazado una ruta para alguien, siempre han habido situaciones que si lo miramos nosotros desde nuestro punto de vista como ser humano, no vamos a poder nosotros llegar a hacerlo. Y sabe que tomando como base a Moisés, yo encuentro que cuando Dios quiere que por medio de su pueblo Israel, Dios llama a Abraham, y luego Abraham, su descendencia, Dios le promete una descendencia como la arena del mar. Llegó a los 75 años y no tenía hijos. Luego tuvo a Isaac y luego por medio de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Pero esos son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que encontramos nosotros en la Biblia. Ahora, sabe que cuando nosotros estudiamos la vida de estos hombres, que es de donde comienza toda la genealogía hasta llegar al pueblo de Israel y luego a Jesús, encontramos siempre que sus esposas eran estériles. Y encontramos que Abraham, su esposa Sara era estéril. Luego Isaac, su esposa Rebeca era estéril. Y luego Jacob, su esposa Raquel eran estériles. Y 2 pueden ser casualidades, pero ya 3 ya es un patrón. Y aquí nosotros vemos algo interesante, que el enemigo conoce los proyectos generales, pero no conoce los proyectos específicos de Dios en cada persona. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15,
Dios da una sentencia y Dios le dice a la serpiente, que es el diablo y Satanás, de la simiente de una mujer va a nacer alguien que te va a poner el pie en tu cabeza y te va a vencer. Pero no sabía, ese era el proyecto general de Dios, pero no sabía el enemigo dónde estaba depositado, sobre la cabeza de quién estaba depositado esa promesa, y siempre trató de obstaculizar que Dios desarrollara esa promesa en la vida de aquellos escogidos. Entonces de ahí vemos nosotros, amados, que el enemigo trata de que no se desarrollen esos proyectos de Dios. Y luego encontramos en Israel, cuando Jacob tiene sus 12 hijos, de ahí Dios forma las 12 tribus de Israel. Nosotros encontramos a Israel en Egipto como esclavo. ¿Cómo entonces Dios iba a desarrollar su propósito, Israel estando como Egipto? Y en ese momento, amados, cuando Dios levanta a Moisés, sabe que la Biblia nos dice de que tramó, ¿verdad? Tramó el faraón, que es sinónimo del diablo, quitar la vida a todos los hombres, a todos los niños que nacieran, en el sentido que podía él supuestamente evitar el nacimiento del libertador de Israel, de la esclavitud en Egipto. Dice el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 22, que Faraón mandó a todo su pueblo diciendo al pueblo de él: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Los hijos, las cabezas tenían que ser eliminadas. ¿Para qué? Para que el proyecto de Dios no se llevara a cabo. Entonces, lo que te trato de decir en esta noche es que siempre va a haber oposición, y el enemigo tratará de abortar los propósitos de Dios en tu vida, quizás desde el mismo inicio. Quizás desde el mismo inicio. Quizás alguno de ustedes en algún momento emprendió algún sueño que tenía en Dios. Comenzó a desarrollar alguna meta, ¿verdad?, que Dios le puso en su corazón. O todos los seres humanos, ¿verdad? Todos los que estamos en este mundo, pues tratamos de salir adelante. Y cuando venimos a Cristo, nosotros sabemos, tenemos la promesa de que Él está con nosotros. Pero quizás desde el momento que dispusiste comenzar un proyecto de vida, porque te alejaste de todo, te alejaste de las gavillas, decía mi abuela, que te influenciaban y te hacían mal. Te alejaste de los vicios, te alejaste de todas esas cosas que antes te ataban, antes te aprisionaban y no dejabas que caminaras hacia adelante. Ahora inicias un proyecto en Dios, creyéndole a Dios, y quizás desde el primer momento encuentras obstáculos. Desde el primer momento encuentras oposición, y desde el primer momento el enemigo va a tratar de abortar ese pensamiento que tienes de seguir adelante. Lo que esta noche yo trato de decirte es que cuando mires todo ese tipo de cosas que vienen a tu vida, que te pongan, que se pongan enfrente y que te digan no puedes pasar, sigue adelante, porque oposición va a venir. Porque al enemigo no le interesa que nosotros nos desarrollemos en Dios, que nosotros caminemos en Dios, y siempre vamos a encontrar ese tipo de problemas, y a veces desde el inicio, a veces desde cuando nosotros comenzamos a caminar. Entonces, amados, no te detengas. Dice el versículo 10 de Éxodo 2: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ahora, todos conocemos esta historia de Moisés. Todos sabemos que primero Faraón mandó a las parteras a que cuando naciera un hijo varón, pues lo mataran y solo dejara vivir a las niñas. Pero las parteras obedecieron antes a Dios y siguieron naciendo varones. Luego dijo Faraón: todos los niños entonces vayan a buscarlos y métanlos en el mar, ahóguenlos en el agua, mátenlos, asesínenlos. A los 3 meses
la madre y el padre de Moisés se despojan de él, lo meten en una barca, y ese es símbolo de salvación, ese es símbolo de Jesús. Y sin saber lo que iba a pasar, pero sabiendo de que Dios tenía un propósito con él, aquel niño se fue en medio de aquel río, el río Nilo, pero la hija de Faraón lo recibió y lo prohijó. Ahora, si Dios tenía un proyecto con Moisés de sacar a su pueblo, y cuando yo desarrollaba este tema, yo decía, si el Señor me hubiera dejado a mí, me hubiera propuesto que yo desarrollara esto como un libro, yo no hubiera puesto a Moisés creciendo en el palacio de Faraón, porque se suponía que Moisés iba a libertar al pueblo de Israel, y se suponía que Moisés necesitaba aprender las costumbres de su pueblo. Moisés necesitaba aprender los legados de los patriarcas. Y Moisés necesitaba aprender cómo Dios había dejado un legado de cómo adorarle, cómo hacer altares de adoración. Eso quizás yo hubiera puesto, ¿verdad? En ese libro, en ese bestseller que yo hubiera escrito. Pero como Dios no piensa como piensa el hombre, Dios dijo, va a crecer en otro ambiente. Va a crecer en el palacio. Lo va a procrear o prohijar, así dice la Biblia, la hija del jefe, la hija del faraón. Entonces, amados, aquí sale del ambiente donde supuestamente tenía que crecer a otro ambiente. Ahora, aquí quiero que nosotros entendamos algo, que no siempre esas condiciones que nosotros creemos que son las idóneas para desarrollarnos, son las que Dios tiene para nosotros. Mire que Dios no se equivocó sacando a Moisés de su pueblo y poniéndolo ahí en el palacio. Siguiente punto, Dios no se equivocó con la familia que te dio o la nación donde naciste. Yo no sé cuántos estarán de acuerdo conmigo esta noche. Y si no está de acuerdo conmigo, entonces enójese con Dios, porque Dios lo mandó a este lugar, Dios lo mandó a este país, a esta patria, Dios lo mandó a esa familia. Amén. Porque cuántos quizás dirán, yo quisiera tener un apellido como de los Fufurufos, ¿verdad? Doña Fufurufa, o don Fufurufo, o don Fustán, decía mi abuela. Yo no sé por qué decía eso, ¿verdad? Pero Dios lo mandó ahí. Apellido Castro, Martínez. Garmendia es más refinado, ¿verdad? Garmendia. Dios lo mandó ahí, en las condiciones donde usted nació. Y usted quizás hubiese deseado, no hombre, yo hubiera deseado que crecer en una escuela privada, yo hubiera deseado aprender inglés, francés, ruso, no sé. Pero Dios lo mandó a que usted creciera en Aguacamayas, en a John Arnold Cook. Y usted quizás diga, pero yo aquí no encuentro que pueda desarrollar un proyecto de vida. Pero Dios lo envió ahí. Dios lo envió ahí. Dios lo puso en esa familia. Y donde Dios lo haya enviado, Dios no lo mandó por casualidad. Dios lo envió para que usted creciera, y lo envió con un propósito en sus espaldas. Aleluya, gloria al Señor. No sé cuánto le dan gracias a Dios por los padres que tienen. Amén. Gloria a Dios. Yo no vi, es que mis hijas no le vi la boca porque están con tapaboca. Ojalá hayan dicho amén. Amados, Dios tiene el control. Nosotros vinimos en el tiempo, en el momento preciso, y Dios nos envió al país, lo envió a la familia, donde Dios dijo, ahí está mi propósito y ahí te voy a desarrollar y ahí vas a crecer.
entonces no mire, ¿verdad? O no escuche que somos pobres, que somos esto, que no tenemos lo otro. Dese cuenta que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. En el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 15, dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aquí estamos dándole más adelante a la cinta, al cassette, decíamos en mis tiempos, y nos encontramos ya a Moisés siendo un hombre de 40 años. En aquellos tiempos era un muchacho, 40 años. Y Moisés sabía que él era hebreo. De alguna forma se dio cuenta. Y Moisés sale del palacio y Moisés encuentra a un egipcio haciendo injusticia con un hebreo, con un israelí, golpeándolo, azotándolo, y Moisés llega y lo defiende. Y mire qué tremendo hombre seguramente era Moisés, que de un sopapo lo mató. Así decía mi abuela. Lo mató, hermano. Y sabe que creyendo Moisés que se iba a congraciar con su pueblo, le dijeron: ¿qué? ¿Crees que vas a ser príncipe de nosotros? ¿Crees que porque mataste a un egipcio, ahora nosotros te vamos a poner como soberano de nosotros? Y Faraón se da cuenta. Y Faraón dio una sentencia de muerte para Moisés. Y Moisés tiene que salir huyendo, porque fue rechazado por su pueblo y también Faraón lo estaba rechazando. Ahora, ¿cómo nos encontramos entonces con el propósito de Dios? ¿Cómo nos encontramos con el proyecto de Dios para Moisés? ¿Cómo es de que Dios sacó a Moisés y lo metió en palacio y ahora tiene que huir tanto de palacio como de Israel, de su pueblo? Segundo punto, el enemigo utilizará alguna debilidad para alejarte del propósito de Dios. Aquí lo que encontramos es una situación en la vida de Moisés que él no pudo manejar, él no la pudo controlar, porque en ese momento quizás Moisés se sentía un hombre que tenía algún tipo de poder, algún tipo de autoridad. Claro, creció como el hijo de la hija de Faraón. Algún tipo de soberbia tenía Moisés, y Moisés pensó: yo puedo hacer lo que yo quiera. Y esa era una debilidad que tenía Moisés. Y esa debilidad, amados, le pagó una cuenta muy cara, porque tuvo que salir huyendo, porque se fue de la nación donde supuestamente Dios lo iba a usar, y sale huyendo. Entonces, amados, hay cosas donde quizás no es ni el enemigo que se pone enfrente, sino quizás muchas veces nosotros cometemos errores como personas, cometemos errores como seres humanos, y nos metemos en lugares, nos metemos en situaciones y hacemos cosas donde Dios no nos ha llamado, o le fallamos a Dios de alguna forma. Y el enemigo dice: muchas gracias, muchachito, muchas gracias, muchachita, porque eso era lo que yo estaba esperando, porque me has abierto una puerta y ahora por esa puerta que entraste yo la voy a utilizar para que no puedas seguir avanzando. ¿Quiénes no tienen debilidades? Todos tenemos debilidades. Todos tenemos cosas que tenemos que luchar con ellas, cosas que tenemos que enfrentarlas. Y que tenemos nosotros, ¿verdad?, que ponernos a cuenta delante de Dios y decirle a Dios: Señor, esta es mi debilidad. Esto es lo que yo necesito que tú trates con ello. Pastor, ¿y usted tiene debilidades? Yo no, hermano, usted tal vez. Sí tengo, hermano, sí tengo. Fíjense que estábamos reunidos con mis hijas esta semana comiendo, y les digo a mis hijas, no recuerdo por qué, hay algo negativo que ustedes heredaron de mí, y es que yo soy, usted no me conoce, hermano,
pero yo soy enojado. O sea, yo soy tranquilo, o sea, lo más que puedo, soy tranquilo. Pero hay momentitos que me pegue loco, fíjate, hermano. Hay momentitos que se me sube la bilirrubina, como dijo aquel. Hermano, yo exploto. Y yo trato de controlarme porque yo no sé cómo no me han echado de mis trabajos, hermano. Porque a veces a mi jefe yo le he dicho sus 4, hermano. Y yo creo que se han quedado así porque no soy generalmente así. Y usted donde las miras ahí, todas sonrientes, son enojadas, hermano. Igual que yo, hay momentitos que se les pelan los cables y, ¿verdad? Para aquellos que quieran ahí, ¿verdad? Y ya saben lo que se van a llevar. Sí, amados, son cosas que nosotros tenemos y que tenemos, amados, que enfrentarlas, tenemos que luchar por ellas, ¿verdad? Y de repente son cuestiones de personalidad, pero muchas veces son cosas de pecado donde nos metemos y a veces quedamos atollados ahí y no podemos nosotros salir. Amados, todos le fallamos a Dios, pero muchas veces nosotros nos quedamos atascados ahí y el enemigo utiliza esa situación para mantenernos ahí y no dejarnos salir. Entonces, amados, nos vamos a encontrar que muchas veces esa situación que nosotros no podemos controlar en nuestra vida, o las metidas de pata que nosotros hacemos, amados, nos van a estancar, no vamos a poder seguir. Ahora, Dios ya me desechó. Dios ya quitó su propósito de mí. El proyecto que Dios tenía para mí, ya Dios lo desechó porque le fallé. No, hermano. Si así fuera, David, Dios no hubiera dicho, de ahí va a salir el linaje del Salvador del mundo, del Mesías. Porque usted conoce la historia de David. Usted sabe qué feo le falló a Dios. Pero Dios desde un principio depositó un propósito en David. Y a pesar de que David cayó en esas honduras, ¿verdad? Honduras es caer en lo hondo. A pesar que David cayó en lo más hondo, Dios nunca quitó el propósito de él en David, al igual que en usted, hermano. Yo no sé qué metidas de pata ha tenido usted. Yo no sé qué cosas, ¿verdad? Usted ha hecho que hasta el enemigo utiliza para acusarle y usted se siente señalado. Y usted dice, sí, en realidad que yo no puedo. Y muchos, amados, se han ido de la iglesia porque se sienten acusados, se sienten que el enemigo les está señalando. Levántate, hay que levantarnos, amados, hay que levantarlo. Dios nunca nos ha desechado. No importa lo que nosotros podemos hacer o pudimos haber hecho en el pasado, Dios nunca ha quitado el propósito que ha depositado en ti, porque Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente y conoce hasta dónde te va a llevar, y Él va a cumplir su propósito en ti. Eso dice la palabra y yo la creo, hermano, y yo la creo. Capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahí comenzamos al principio. Ahí le habló Dios a Moisés en Horeb, monte de Dios. Ahora, 40 años después, Moisés es un pastor de ovejas. 40 años después, Moisés ya no es el príncipe en Egipto, ahora es un pastor de ovejas. Es un hombre de familia como cualquier otro. Y cualquiera que miraba a Moisés apacentando ovejas no daba un peso por Moisés. Nadie hubiera dicho, este hombre es alguien que Dios va a utilizar para que su nombre sea escrito en letras de oro en la palabra de Dios. Nadie, porque no era lo que Moisés proyectaba. Pero ¿sabe qué? Dios ahí llega y lo visita. Dios ahí llega y le confirma el propósito que tenía para él. Entonces, amados, punto número 3. Dios en el proceso de tu propósito tratará con esas áreas que te detienen.
hablábamos al principio que hay cosas dentro de nosotros, de nuestra personalidad o decisiones que metemos donde tomamos decisiones equivocadas, desviadas, y caemos y nos estancamos por un largo tiempo. Pero Dios, amados, va a tratar con eso. Dios va a tratar con eso. Ahora, no fue casualidad de que Moisés saliera de Egipto. Supuestamente su trabajo estaba en Egipto y salió por 40 años fuera de Egipto. No fue casualidad, sino que Dios trató con esas áreas débiles de su vida. Dios trató con esas cosas donde Dios necesitaba que Moisés adquiriera algún tipo de experiencia. Dios necesitaba que Moisés fuera paciente pastor de ovejas. Y la Biblia dice que Moisés llegó a ser manso, llegó a ser humilde y manso. Y además de eso, su suegro era un hombre bien sabio, Jetro. Y Jetro le enseñó muchas cosas. Imagínense 40 años conviviendo con Jetro, recibiendo de la sabiduría de Jetro, porque era un hombre bastante sabio. Recuerda que en la Biblia encontramos a Moisés en una ocasión atendiendo al pueblo, sentado en una banca, y todo el pueblo llegaba y le traía sus quejas. Imagínese usted, 2 millones de personas, y Moisés como juez, que mira que me robó un chancho, no, que el chancho es mío. Y viene la otra, es que doña Maruca me quitó, ¿cómo se llama? Los trapos que yo tendí, es mi tendedero. Y Moisés, hermano, estaba fundido. Y en esa ocasión llega Jetro y le dice: Moisés, te vas a fundir. Escoge a 70 personas y que delegues en ellos y ellos hagan el trabajo que estás haciendo, porque no fuiste llamado para eso. Un hombre muy sabio, y así lo hizo. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Dios respaldó el consejo de Jetro y Moisés descansó, porque aquellos 70 Dios depositó del mismo espíritu que tenía Moisés en los 70, y fueron los que ayudaron a Moisés a juzgar al pueblo, 70 ancianos en Israel. Entonces aquí vemos la sabiduría de un hombre como el suegro de Moisés. Y por 40 años estuvo Moisés formándose ahí, amados, en la tienda, en la casa de Jetro. Entonces no fue casualidad. Dios nunca hace nada por casualidad. Aún lo malo que te pase, aún las circunstancias malas que vengan a tu vida, aún que te despidieron del trabajo, aún que te dejó la novia, aún cualquier cosa mala que tú crees que te ha sucedido, amados, tampoco hay despropósito ahí. Dios va a utilizar aún las circunstancias negativas para enseñarte algo que Él quiere que aprendas, que te va a servir en la vida. Claro que nosotros no lo vemos así, nosotros no lo sentimos así, pero Dios aún ahí está obrando. ¿No dice la Biblia, pues, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien? Otra versión dice: todas las cosas Dios las encamina para que le hagan bien. Y eso dijo José después de que salió de la prisión, después de tener 15 años ahí como esclavo, metido en una cárcel. Y después de que llega a ser el segundo allá en Egipto, del país que estamos hablando, de la nación que estamos hablando, y sus hermanos llegan, les dice José: ustedes creyeron que me iban a hacer mal, pero Dios ese mal lo tornó para hacerme bien. ¿Y sabe qué? Esa es un estándar que Dios usa para todos los que son de Dios. Así es que si alguno ha tenido algún tipo de pérdidas en este tiempo, ¿verdad? Sobran quienes no hayan tenido pérdidas. Pero ¿sabe qué? Si tienes a Dios, Dios va a tornar esa situación para bien. Dios va a tornar esa situación para bien. Entonces, amados, Dios tiene el control de todo. Dice el libro de Éxodo capítulo 4 versículo 20: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ok,
quiero que revisemos este punto y quizás por este punto no le vaya a caer bien a muchos, ¿verdad? Pero sabe una cosa, Dios, en el propósito que Dios tiene, nunca Dios desea que tu familia sea dividida. Yo sé que hay muchos que nos miran en Estados Unidos, nos miran en España, pero yo he mantenido esta posición, amados, desde el tiempo que yo he estado aquí, y ustedes me conocen, pero yo no le recomiendo a nadie que deje a su familia por irse a otro lado. No lo recomiendo. Generalmente les va mal. Generalmente la familia se divide. Generalmente los hijos, mis amados, crecen con un vacío en sus corazones, y eso no lo llenan los dólares, eso no lo llenan los euros. Dios llamó a Moisés y Moisés accedió. Después de ponerle muchas excusas a Dios, Moisés accedió, pero Moisés salió con su familia, salió con su esposa, salió con sus hijos. Y Moisés sabía que los estaba llevando a un lugar donde había peligro, donde había esclavitud, donde había un faraón que se ensañaba en contra de los que él sabía que eran hebreos. Pero Moisés prefirió llevarlos con él antes de salir él solo. Si alguien es soltero y alguien dice, no, es que yo quiero ir a algún lugar donde yo sé que hay una oportunidad para mí, bueno, soltero lo puedes hacer, pero si te casaste, ¿para qué? Si estás casado, ¿para qué? Entonces, amados, Dios sabe que cuando llama a alguien, llama también a su familia. Dios, cuando levanta a alguien, lo levanta, amados, con todo y su familia, porque para Dios la familia es importante, y nosotros vamos a dar cuenta por nuestra familia. Y mi esposa siempre me recuerda, ¿verdad? Y yo ya le he contado a usted que sin ser cristiano, yo ni ella, bueno, ella sí sabía algo. La persona que nos hizo las tarjetas le puso un versículo de Ruth ahí: donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y ahora cuando salgo, hermano, no me la quito. Acuérdese, me dice, donde tú vayas, yo iré. Y ahí va, hermano. Y ahí va. ¿Y cómo, hermano? Yo me amarré. No, pero a mí me alegra que ella me acompañe. Amados, si tienes proyectos de vida y estás casado, tus proyectos son con tu familia. Bueno, si estás soltero, entonces puedes. Si estás soltero, puedes. Pero si estás casado, Dios te llamó junto con tu familia. Y voy a adelantar porque se me está yendo el tiempo. Dice Éxodo 7:13: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Muy bien, y usted sabe la historia. Moisés llegó y Moisés habló, y Dios le había dicho, es que él va a escuchar. Pero llegaba Moisés y no le escuchaba. Punto número 4. Muchas veces la realidad te mostrará un cuadro diferente al que tú esperas. Quizás tú sabes que Dios ha depositado un propósito en ti, y tú dices, yo voy a caminar en ese propósito, y Dios te ha dicho, lo vas a lograr, y llegas y te enfrentas a una situación que no puedes atravesar. Moisés, yo estoy casi seguro que cuando salió y cuando Dios le hizo señales, porque Dios hizo señales en Moisés,
la mano se le volvió como de lepra y luego le volvió a quedar bien. Y Dios le mostró que tenía poder, un Dios de poder. Y cuando llega Moisés allá y tira su vara y se convierte en una serpiente, Moisés dijo: aquí está, con esta se convence. Pero allá estaban las tinieblas haciendo el mismo milagro. Y luego dice Moisés: voy a convertir el mar, el Nilo en sangre. Y Moisés pone su vara y el Nilo se convierte en sangre. Y los agentes de las tinieblas hacen lo mismo. Y comienza Moisés a decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo porque lo dice Dios. Y Faraón le dice que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, amados, 7, 8, 9, no sé cuántos les habrá salido mal algo y se detienen a la primera. Y quizás piensan: no, es que este no es el propósito de Dios. Si está de acuerdo a su palabra, si es el propósito de Dios. Porque eso lo tenemos que cotejar con la palabra. Si es lo que Dios me ha enviado a hacer. Si está de acuerdo con su palabra, si es un propósito de Dios. Pero fracasas a la primera. Te encuentras con un problema a la segunda. Luego te vas por otro lado a la tercera. Y luego a la cuarta, a la quinta, y usted dice: no, ya no sigo. Porque piensas de que si Dios lo dijo, tiene que ser todo fácil. Y sabe que esa es la idea que nos han dado del Evangelio. Si estás en Cristo, todo te va a salir bien. Lo que yo te digo es que el propósito se va a cumplir, pero de que va a ser fácil, no va a ser fácil. Y es por eso donde muchos retrocedemos. Porque cuando miramos la cosa que no es fácil, ya no nos gusta. Solo nos gusta cuando las cosas van bien. Entonces tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante a pesar de que tengas dificultades, a pesar de que no te salgan las cosas. Si tienes proyectos de Dios, síguelos adelante. Y cuando hablo proyectos de parte de Dios, no te estoy diciendo es que quieres ser pastor. Quizás puede ser un proyecto de Dios. Pero amados, tienes proyectos de vida personales tuyos, quieres sacar adelante tu familia. Has visto un patrón donde desde tus ancestros no han podido salir de atolladeros, amados, y usted dice: no, esto conmigo no va a pasar. Y te levantas con una gran convicción, pero tienes problema. No te detengas, sigue adelante. ¿Cómo voy a pagar el colegio? ¿Cómo voy a pagar la universidad? Bueno, no te estoy diciendo que te van a hacer ahí un saquito de dinero. Quizás tengas que esperar, pero que eso no te detenga. Sigue adelante. Prueba el siguiente año. Prueba el siguiente año. Y diles: Dios, usted sabe mis anhelos, usted conoce mi corazón, usted sabe que yo le he buscado de acuerdo a su voluntad. Señor, glorifíquese. Señor, muéstrese. Pero no te detengas ni a la primera ni a la segunda. Sigue adelante. Sigue adelante. Éxodo 8:25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí sacrificaremos la abominación de los egipcios delante de ellos. ¿No nos apedrearán? Ahora, aquí encontramos ahora a Faraón utilizando mañas, utilizando estrategias. Y le dice Faraón a Moisés: vayan, pero hagan sacrificios aquí en la tierra. Aquí en la tierra es la tierra de Egipto. Y usted sabe que Egipto es símbolo de pecado. Usted sabe que la Biblia habla que Egipto es símbolo de esclavitud. Entonces, muchas veces, amados,
muchas veces el enemigo te va a decir, bueno, puedes servir a Dios, pero también puedes irte a una discoteca. Puedes servir a Dios, pero también puedes tener 2 mujeres. Puedes servir a Dios, pero no te comprometas mucho. Sacrifica aquí en Egipto, aquí en la tierra. Puedes servir a Dios, pero ¿para qué tienes que orar? ¿Para qué tienes que ayunar? Puedes servir a Dios, pero no te comprometas mucho, porque te van a decir la aleluya del barrio. El enemigo va a tratar de que no vayas más allá con Dios. Pero ¿sabe qué encuentro yo aquí, hermano? Y es esto lo que necesitamos nosotros aprender de Moisés. Que Moisés, amados, Moisés comienza a conocer a su Dios. En el tiempo de que Moisés llega a Egipto y Moisés comienza a hablar con Faraón, y Faraón no quiere, no sabemos cuánto tiempo pasó, cuántas semanas o meses pasaron. Yo creo que pasaron meses, porque en las primeras plagas, hermanos, pasaron entre unas y otras 15 días, dice la Biblia. Ahora no sé cuánto tiempo pasó Moisés ahí en Egipto, tratando de convencer a Faraón. Ahora, durante todo ese tiempo, ¿sabe para qué sirvieron las plagas? No para convencer a Faraón, sino para que la convicción de Moisés creciera, hermano. Porque había una plaga, y no solamente Faraón la miraba, sino que también Moisés la estaba viendo. Luego seguía otra plaga, y Faraón y Moisés. Pero me interesa Moisés. Moisés, con cada plaga que venía, iba viendo el poder de Dios, que no disminuía, sino que el poder de Dios se incrementaba. Y antes de que se convenciera Faraón, se convenció primero Moisés. Y si Moisés tenía alguna duda, vio en las manifestaciones de Dios el poder de Dios. Y Moisés dijo: este Dios que me mandó no tiene límites. Y fue creciendo la convicción de Moisés. Y ahora ya aquí encontramos a Moisés discerniendo, amados, que ellos no podían hacerle sacrificios a Dios en pecado, que ellos no podían hacerle sacrificios a Dios en esclavitud. Y todo ese tiempo le ayudó para tener comunión con Dios. Entonces, amados, quizás todos estos tiempos donde las cosas te han ido mal, te han ido saliendo mal, pero ¿sabes qué? Dios no te ha dejado. Y Dios te ha mostrado que Él es todopoderoso, y te ha sacado de una, y te ha sacado de otra, y te ha sacado de otra, y has visto que no es por personas, has visto que no es por casualidad, has visto que es porque Dios te ha tendido la mano. ¿Y cuál es la prueba? La prueba es que usted está aquí, y los miro bien guapos, los miro bien gorditos, los miro bien bonitos y bonitas, pero quizás han pasado problemas, quizás han pasado situaciones. Y yo le he dicho, amado, que cuando Dios lo sube a uno acá, Dios, hermanos, se encarga de enseñarle a uno. Dios se encarga de enseñarle a uno, y uno aprende a depender de Dios. Y yo ya le he dicho, yo he perdido trabajos de buena remuneración, y he quedado por muchos tiempo, hermano, por mucho periodo de tiempo sin recibir un centavo de ingreso. Pero ¿sabe qué? Ahí Dios me enseñó, es que tú no dependes de un buen trabajo, tú dependes de mí. Y Dios siempre me dio lo que yo necesité. Entonces, amados, todas esas cosas negativas que tú has creído que son cosas para destruirte, ahí Dios las ha permitido para mostrarte que Él está contigo, y para que crezca tu convicción, y para que sepas de que si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer una segunda, tercera, no sé cuántas veces necesitarás, pero Dios siempre te va a sacar.
Y cada vez que tengas una situación más difícil que otra, más grande va a ser el poder de Dios, más fuerte va a ser la presencia de Dios y más va a ser gloriosa la manifestación de Dios en tu vida y en tu familia. Yo le he contado, ni cuando yo era mundano fumé, hermano, ni para tirar cohetes, tampoco bebí, ni tampoco bailé pegado. No, es cierto, no, a mí no me gustaban las fiestas ahí, hermano. Ay, no, hermano. No me gustaba. Pensaba que le iba a hacer un pasito, ¿verdad? Se quedó picado. Hermano, yo traté siempre de ser una persona sana, pero ¿sabe qué? Me pegó diabetes, hermano. Y el doctor me dijo que me iba a morir. Y el doctor me dijo, yo no sé cómo estás aquí, cipote. Cipote. Señor, vaya, pues vaya. Amados, ¿y sabe qué? En esos momentos es cuando uno piensa, bueno, Señor, y no es que usted me ha levantado para que predique su palabra. No es que usted me ha dicho que va a estar conmigo. Y no es que usted me ha dicho, yo te tengo ahí. ¿Y cómo es que ahora tengo una enfermedad que nadie quiere? Pero el doctor me daba ánimos. El doctor me decía, puede que vivas unos 10 años, me decía. Mire qué ánimos, hermano. Si te cuidas vas a vivir unos 10 años. Mire qué ánimo. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Dios me sanó. Para hacerle el cuento más, y usted lo conoce, para hacerle más rápido, hermano, porque se me va el tiempo. Dios me sanó. Y ahí tengo las pruebas, y ahí tengo los exámenes de estar así, hermanos, a tener niveles de una persona sana. La doctora me dijo, usted tiene la presión de un bebé, tan buena. Así me dice mi esposa, le digo yo, mi bebé. Mi baby. Ahora, amado, ¿por qué le cuento esto? Que muchas veces Dios te va a meter en situaciones tan tremendas, y entre más tremenda sea la situación, es porque Dios más se quiere glorificar y te quiere mostrar que Él es grande. Así es que no le tengas miedo a las pruebas, no le tengas miedo a las dificultades. Si Dios ha prometido hacer algo en tu vida, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Es que usted no conoce mi problema, pastor. Bueno, yo conozco a un Dios grande y sé que es más grande que tu problema. Éxodo 19:1, y con esto voy a terminar. Los israelitas, dice, llegaron al desierto de Sinaí 3 meses después de su salida de Egipto. Levantaron el campamento en Refidín y continuaron su viaje. Cuando llegaron al pie del monte Sinaí, establecieron ahí su campamento. ¿Sabe cuál es ese monte Sinaí? Es el monte Horeb. ¿Y sabe cuál es el monte Horeb? Es el monte donde Dios llamó a Moisés. Y es donde Dios le dijo, la garantía de que vas a cumplir mi propósito es que vas a venir aquí y vas a estar aquí y me van a adorar. Ahí están. Del capítulo 3 al capítulo 19. Ahí están. Donde Dios les dijo que esa era la garantía, ahí están. Entonces quizás nosotros querramos garantía. Dios, dame una señal de que me va a ir bien. La señal es que Dios va a cumplir su propósito en ti. Esa es la señal. Entonces, amados, estaban en un lugar donde Dios les dio descanso. Los estableció ahí 3 meses después. Y salieron con oro, salieron con plata, salieron con telas finas, porque los egipcios les dieron y les dijeron, váyanse, ya no los queremos aquí, llévense lo que necesiten. Y ahí estaban, después de ser esclavos, 3 meses después, estaban donde Dios dijo que iban a llegar. Dios entonces, la garantía que le dio a Moisés la estaba cumpliendo. Ahora, le estás pidiendo señal a Dios.
La señal va a ser que cuando llegues donde Dios te dijo, vas a recordar. Sí, aquel pastor chaparrito, gordito, dijo que le creyera a Dios y que cuando llegara me iba a acordar. Te vas a recordar. Te vas a recordar. Dios no deja nada a medias, amados. Cuando Dios comienza algo, lo termina. Y la palabra dice que aquel que comenzó la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Ponte de pie en esta noche. Gloria a Dios.